cumpliendo su misión. Se avistaron los celos cumpliendo su misión. Desde los cielos se ven sombras caer. Desde los cielos se ven sombras caer. Son exploradores dispuestos a vencer. Son exploradores dispuestos a vencer. ¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren bien. Bueno, hoy iniciando año les traigo un video, yo sé que muy interesante para cada uno de ustedes, porque en la milicia existe esta peculiar o particular tradición del castigo. Por uno pagan todos. Aquí en el ejército colombiano es algo que se utiliza mucho para formar o pues para castigar a los pelotones o a los soldados cuando infringen una norma o una regla, o están muy perniciosos, o están, bueno, en fin, indisciplinados, o cometen algún tipo de violación al reglamento disciplinario y nadie quiere decir nada. Suele suceder. Igualmente suele suceder para castigar a todos por uno, así ya haya aparecido el responsable. Pero bueno, antes de explicarles más o menos en qué consiste esta tradición, vamos a ver la historia de esto, porque esto no es nuevo. Esto se aplicaba ya desde las legiones romanas. Vamos a escuchar este pequeño relato de qué consistía este tipo de castigo y ya después les voy a explicar más o menos en la experiencia que yo viví en la milicia colombiana, cuando no la aplicaban y cuando yo la apliqué, porque tampoco puedo desconocer que no lo hice. Así que muchachos, vamos a escuchar el relatico. La decimatio era uno de los máximos castigos aplicados al ejército romano. La palabra proviene del diezmado de tropas. Se trata de una medida excepcional que se solía aplicar en casos de extrema cobardía o amotinamiento. El castigo consistía en aislar a la cohorte o cortes seleccionadas de la legión amotinada y dividirla en grupos de 10 soldados. Dentro de cada grupo se echaba a suertes quién debía ser castigado, independientemente de su rango entre la corte. Y era elegido uno, el cual debía ser ejecutado por los 9 restantes, generalmente por lapidación o golpes de vara. Los supervivientes eran obligados a dormir fuera del campamento de su legión, hecho de gran peligro en épocas de guerra. Supuestamente el castigo debía leccionar a los soldados supervivientes y a los demás de las cohortes, pues la muerte podía llegar aleatoriamente a manos de sus propios compañeros, sin tener en cuenta rangos ni méritos anteriores. Sin embargo, más habitualmente, la decimotopia rompía el espíritu de cuerpo y la unión entre sus compañeros de armas, ejecutores por sorteo de sus propios hermanos de armas, minando la confianza hacia los comandantes de las legiones que ordenaban tal castigo. El emperador bizantino Mauricio advertía contra los castigos arbitrarios en su obra sobre ciencia militar, indicando que hacían más daño que beneficio a la moral de la tropa. ¿Por qué les traigo esta historia o este relato antiguo sobre cómo empezó esta pequeña tradición dentro de la institución militar? Porque yo sé que en algunos países también se aplica este tipo de castigos donde se castiga a todos los soldados por alguna situación disciplinaria que se ha presentado. Yo en mi curiosidad alguna vez pregunté a un sargento, el cual pues me respondió de esta manera, me echó el cuento, me echó la historia. Yo lógicamente no lo creía, pero después me puse a investigar y bueno, le dije listo. Así se empezó toda esta situación. Lógicamente, ya que en la era moderna o en estos momentos de nuestra historia no se puede aplicar este tipo de castigos, ¿no? Usted no puede matar a un soldado o mucho menos pretender que sus mismos compañeros lo asesinen por alguna falta que haya cometido. Pero a raíz de eso también se implementaron los castigos para todos. Entonces, si usted está interesado a ser militar, debe prepararse para este tipo de situaciones, donde un compañero suyo la embarre, haga o cometa algún tipo de falta y usted debe pagar con él, ¿Por qué se hace? Lo voy a hablar desde 2 puntos de vista diferentes. Yo fui soldado y también fui cuadro, fui suboficial. Lógicamente que uno lo ve desde 2 puntos muy diferentes cuando está en la fila y cuando está por fuera de la fila, cuando uno es comandante. Cuando yo era soldado, lógicamente me molestaba, me daba mucha rabia. Me enojaba que yo tuviera que voltear o hacer algún tipo de ejercicio o trasnochar por otro marica, por otro huevón, porque ese huevón la cagó. Entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué no lo castigan a él solo? ¿Por qué mi cabo, mi sargento, mi capitán, mi teniente no saca a ese pendejo y le saca la mierda al solito? Cuando, ojo, que esto es cuando está reconocido el artista, ¿no? Cuando está ya reconocido el soldado que cometió la falta. Porque hay otras situaciones donde
no pasa eso, porque dentro del pelotón o dentro de esa escuadra o dentro de esa sección hay un compañerismo muy fuerte. Entonces uno dice, no importa, este huevón la cagó, pero existe esa hermandad donde uno soporta también ese castigo por cubrir la falta de ese compañero. Todos volteamos, todos trasnochamos. A raíz de eso se presenta la situación donde muchos comandantes no les interesa quién la cagó, sino simplemente le sacan la mierda a todo el pelotón. ¿Por qué? Porque eso va a crear un disgusto interno y va a mermar ese tipo de, ¿cómo les explicara? Ese tipo de compañerismo. Porque de pronto habrán unos que se sientan mal por estar volteando por otro huevón y habrán otros que no. Y surgen muchos problemas dentro del pelotón cuando ocurren este tipo de problemas o cuando ocurren este tipo de castigos. Y muchas veces ya hay soldados que dicen, no, yo sé quién fue el culpable, y lo echan al agua. Porque la misma presión que se ejerce en ese castigo de estar volteando todos por un huevón llevan a ese tipo de situaciones donde el soldado dice, no, yo no quiero trasnochar más por este marica. Mi capitán, mi sargento fue este man. Entonces uno como comandante dice, bueno, listo, ya apareció el culpable. Ahora lo vamos a ver desde el punto de comandante. Yo fui comandante, yo fui suboficial del ejército aquí en Colombia. Y lógicamente yo no era muy amante de aplicar este tipo de técnicas. Les voy a ser sincero, no es porque estemos hablando de esto en el video, pero yo no era muy amante. Porque yo detesté eso cuando era soldado y no me gustaba voltear por otro weón. Lógicamente que yo tenía otro tipo de técnicas psicológicas un poco más refinadas para sacar información y encontrar el culpable de las faltas que a veces se cometían, ya que yo mantenía una muy buena relación a nivel personal con mis soldados. Me gustaba hablar muchos con ellos y lógicamente también me llegaban todos los chismes que pasaban en el pelotón. Yo sabía todo. Antes de que pasaran las cosas yo sabía que ya iba a pasar, porque no eran sapos, simplemente me decían, ojo mi cabo, va a pasar esto. Yo, bueno, listo hermano, yo ya estaba preparado, ¿no? Lógicamente analizaba qué situación se iba a presentar, donde si yo como comandante la podía controlar, no había ningún problema, ¿no? Pero si ya se me salía de las manos y tenía que informarlo a un superior, pues lo hacía. Pero muchas veces la apliqué. ¿Por qué? Porque dentro de los pelotones se crea una unidad, una confianza que a veces es muy difícil de derrotar. Es muy difícil de uno como comandante, porque uno es solo, uno solito, es muy difícil de desligarlos. Cuando yo estuve en la escuela de suboficiales, en mi pelotón se veía mucho eso. ¿Por qué? La gran mayoría de alumnos que estábamos en ese pelotón o que conformamos el pelotón éramos personal que ya éramos reservistas, que ya habíamos prestado servicio militar, o sea que ya conocíamos esa técnica, ya sabíamos cómo era la situación y había una especie como de hermandad entre nosotros mismos donde nosotros, si uno voltea, volteamos todos, no le pare bolas, aquí venimos a voltear a la escuela. Lógicamente nos ganamos unas volteadas muy doble hijo de madres, y estoy hablando de amanecidas, estoy hablando de toda la noche volteando, amaneciendo, porque nunca decíamos quién era el que cometía la falta. También estamos hablando de faltas disciplinarias, de pronto de que alguien, no sé, pasó al rancho más de 2 veces, o que se perdían cositas dentro de la compañía y uno sabía, entonces una vez se callaba. Cositas así, no mínimas, ¿no? Porque si fueran cosas mucho más graves, pues lógicamente ya tocaba alzar la mano y denunciar a la persona. Pero mientras había eso, pues no pasaba nada, todo el mundo volteaba. Que le echaban el madrazo al dragoneante, que le echaban el madrazo al comandante, el cuadro, cositas así, ¿no? Todo el mundo volteaba. Hubo una situación muy especial que me recuerda tanto en las escuelas oficiales, que fue que un alumno, creo que está activo todavía, yo creo que ya va a ser sargento viceprimero, se robó las notas de una evaluación y las repartió dentro de la compañía. Se dieron cuenta, muchos sabían quién era la pinta y volteamos tanto que al último el man se sintió tan mal que levantó la mano y dijo, no, yo fui. O sea, volteamos tanto, muchachos, que el man ya vio que dijo, estos manes, me les quito el sombrero, toda la compañía. Estamos hablando de casi unos 200 hombres. Y el man ya al último dijo como casi a las 2 de la mañana, no, yo fui. No lo echaron de chimba, no lo echaron. Pero este tipo de situaciones se llegan a presentar por eso. Entonces uno como comandante aplica este tipo de técnicas para desmoralizar la tropa, como lo escuchamos en el relato. Así que si usted va a ser militar, debe estar dispuesto a pasar este tipo de castigos cuando esté en las escuelas de formación o cuando esté prestando su servicio militar. Ahora, a nivel de cuadros pasa. Claro que también pasa. Pero lógicamente no les van a sacar la mierda. Nunca lo vi realmente y tampoco tuve la experiencia, ¿no?
pero los castigos allá son más bien monetarios. Descuéntenles a todos. Y eso le duele a uno también, ¿no? Entonces uno también analiza la situación. A ver, el que la cagó fue este man. ¿Será que lo llevamos en la buena? Si lo llevan en la buena, lo dejan sano. Si no lo llevan en la buena, fue este hijo de puta. A mí no me descuenten nada. Fue este man. Yo sé que fue este man. O, ¿sí me entiendes? Situaciones así. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este videito. Fue cortico, pero quería traerlo porque muchos me han preguntado sobre esa técnica o esa tradición que se veía aquí dentro de la institución militar en Colombia. Estoy hablando en todos los niveles, no estoy hablando solo de ejército. Sé que se ve en todos los niveles. Si ustedes son de otro ejército, coméntenme si ahí también se ve esa situación. Si también tienen este mismo tipo de castigo, señores. Nos estamos viendo oyendo en un próximo video, comando. Chao.